Andrés Manuel, como viejo priista del siglo pasado, reeditó lo que eran los acuerdos del sistema con la delincuencia organizada. También recordemos lo que en su momento dijo Sócrates Rizo, quien fue ese gobernador de Nuevo León, de los pactos que tenían. Y los pactos en el Priato básicamente consistían, a cambio de que pudieran hacer el trasiego de los productos, que no se mataran entre bandos en las cabeceras municipales, que lo hicieran afuera de las zonas urbanas, que no se viera, digamos, la violencia, sino que fuera un asunto que se llevara con discreción. Y es lo que ha revivido López Obrador. Las cifras que dio Mariana Morera confirman que el año en el que más crecen los desaparecidos de toda la historia es el 2019, con 907, eso 123% más que los de 2018, y es evidente a la luz de lo que trágicamente sucedió en Jalisco, pero los datos de este laboratorio periodístico de Quinto Elemento, que analizó todos los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que en 2023 ya tuvimos más desaparecidos que homicidios dolosos. Andrés pactó con el narco varias cosas. Primero, lo más importante, dinero para él y para sus campañas, como está acreditado en la Corte de Brooklyn por el Cártel del Golfo, y como después se acreditó en el 2021 con los testimonios de Jocelyn Hernández, la militante de Morena, que da cuenta de que el Chapo Isidro le llevaba las maletas a Américo Villarreal y a Lluver Rocha. Y entonces esta componente de me das dinero, me das votos, eres mi grupo de choque para inhibir o para matar candidatos que se opongan al proyecto, y adicionalmente no te matas entre sí y los desapareces, los escondes para que yo pueda construir una narrativa de que hay menos muertos en mi estrategia de abrazos, de pacificación, que los que hubo en los gobiernos anteriores. Aún así tuvo más homicidios dolosos que Calderón y que Peña Nieto juntos. De ese tamaño fue su fracaso. Y lo que ves es ese nuevo código de comportamiento de tú te encargas de tu gobernabilidad, pero sin que se vea, sin que los medios de comunicación la puedan rastrear, sin que las cifras reflejen la violencia que yo estoy tolerando. El Centro de Investigación de Crímenes Atroces tiene imágenes satelitales que demuestran la evolución del rancho desde la barda perimetral en 2014, cómo empezaron las construcciones posteriormente, cómo ya estos hornos o crematorios, como los quieras llamar, aparecieron en 2023. Incluso hay uno posterior al cateo que hizo la Guardia Nacional el año pasado. Y el circo que montó, yo quiero condenar, lamentar mucho, el circo de la Fiscalía en el rancho, donde el dolor de las familias que vieron todos los indicios destruidos, toda la manipulación de la evidencia, pues es un poco lo que le criticaba el propio López Obrador a Murillo Karam del lugar donde habían supuestamente incinerado también a uno de los muchachos de Ayotzinapa en Cocula. Están construyendo una verdad histórica que es la misma mentira que hizo Sheinbaum en la ciudad. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Acuérdate que cuando tiene la tragedia del Metro de los Olivos, inventa primero, filtrándole al New York Times, lo de los pernos Nelson, los satánicos pernos Nelson, y trata de desvirtuar peritajes de la propia Fiscalía de falta de mantenimiento, y nos vende con bombo y platillo esta empresa noruega de DNB que iba a hacer el peritaje independiente. Cuando esa empresa confirma que también hubo falta de mantenimiento, es cuando ella trata de desacreditar a la empresa, de no pagarle a la empresa, de esconder el dictamen de la empresa. Está haciendo lo mismo que hizo con la línea 12, está ocultándonos la información, está tratando de imponer una narrativa que le sugiera, no sé si Epigmenio Ibarra o Jesús Ramírez, o alguien le dice cómo construir la propaganda política, y nos está ocultando la verdad, como ya antes lo hizo en la línea 12. Para mí no es ninguna novedad, es la misma vileza humana y política que ya exhibió antes aquí. Yo me temo que vamos a tener el encubrimiento de todo, esta tragedia que reconozco y celebro que nuestros diputados locales en Jalisco votaron en contra, pero debió de haber comparecido el fiscal estatal en Jalisco ante el Congreso el miércoles. No lo hizo, se canceló la comparecencia en una votación de Morena
y DMC. Curiosamente, esa votación se dio después de que el gobernador Pablo Lemos se reunió en Palacio Nacional con la presidenta en la supuesta reunión de las 6 de la mañana de Seguridad Pública. Y pues ese fiscal nos hubiera dicho todo lo que dejó de hacer la Guardia Nacional y todo lo que no le ayudó el gobierno de López Obrador en sus abrazos al narco. Ahora ya no tenemos esa comparecencia, y lo que a mí me da la impresión, y eso retomo la pregunta, es que tenemos un fiscal que se dedica a coleccionar favores que le deben políticos. Guarda los secretos de los delincuentes de los hijos del expresidente López Obrador, y ahora empieza a guardar los secretos del gobierno de Claudia Sheinbaum para eternizarse en esa fiscalía. No es un fiscal que ayuda a las víctimas, no resuelve los casos, ni los casos políticos de corrupción como Segalmex, que ahí tienes a Ovalle campantemente en libertad, ni siquiera se le tocó con el pétalo de una rosa. No ha hecho absolutamente nada con Rubén Rocha y Sara Bruna, a pesar de que la propia fiscalía dijo que habían alterado las periciales y la información del asesinato de Melesio Cuen. Entonces es una versión muy chafa, muy mexicana de Edgar J. Hoover, alguien que simplemente está guardando secretos de Estado para administrarlos políticamente en su beneficio y que no trabaja para el país. Lo más indignante es que quienes evidenciaron el Rancho Izaguirre fueron los colectivos, las más buscadoras. Cuando salió a la opinión pública lo ocurrido, el fiscal le cerró el acceso y la posibilidad de incidir al colectivo de Guerreras Calicienses, me parece que es el nombre de este colectivo que había encontrado el rancho, y todo lo hicieron para un montaje propagandístico. El dolor de las familias de ayer, que acuden ahí con la esperanza de buscar algo y que ya no encuentran ni siquiera indicios para tratar de tener información, va de la mano de lo que ha estado diciendo la presidenta insensiblemente toda la semana. La presidenta dice que ahí no hay más que fotos y que nosotros no tenemos derecho a reclamarle al Estado lo que no supo hacer para prevenir esas tragedias con base en solo fotografías. Pero miente la presidenta, porque ahí está el testimonio que ya confirmaron autoridades de Chilpancingo de que hubo muchachos que llevaron engañados a buscar un empleo a ese rancho, lo que escribe de Mauleón, de que también en la alcaldesa de Acapulco hizo lo mismo con la Universidad Autónoma de Guerrero. O sea, tienes muchos políticos de Morena que ya se pudo evidenciar que le llevaban muchachos al rancho, al cártel, con la esperanza de tener un empleo. Por eso el partido presentó esta iniciativa de combate a la narcopolítica que había anunciado nuestro presidente nacional, porque tenemos demasiados políticos de Morena metidos en el narcotráfico, demasiados financiando sus proyectos políticos con dinero del fentanilo, del huachicol, demasiados políticos jugándole a ser defensores de oficio de los cárteles con los cuales están ganando las elecciones. Si no nos hacemos de la narcopolítica, no vamos a poder pensar en rescatar ninguna institución. Lo que nos está corrompiendo la democracia, más que las tropelías de Morena, es este amaciato electoral y político entre los cárteles, su dinero, y Morena y sus triunfos electorales. Lo que podemos esperar es muchas mentiras y que el tiempo las ponga en su lugar. Yo estoy convencido de que el esfuerzo, la tenacidad, el coraje de los colectivos va a desenmascarar todas las mentiras de la presidenta. La presidenta va a quedar ahora sí que en la ignominia y en la peor infamia histórica. Ella está más preocupada porque no critiquemos estos saldos de los abrazos al narco de López Obrador que resolver el problema. Ella te lo dijo, un día de propuesta y 2 días de ataque a la oposición. Está más preocupada por monitorear las redes sociales que por monitorear y encontrar a las personas desaparecidas en el país. Ese es el tamaño de presidenta que tenemos. Es una presidenta atrapada en las redes sociales, atrapada en la red X, y lo que le importa es lo que se diga de ella y los hashtags. No le importa qué origina los hashtags. Los hashtags tienen un origen y es el dolor de las familias. Si no hubiera más de 124,000 desaparecidos, no habrías visto personas de carne y hueso en el Zócalo capitalino esta semana. Esas no son redes sociales, son familias. El dolor de ayer son familias que buscan un desaparecido. Si yo tuviera una tragedia familiar y estuviera buscando un desaparecido, y creo que hay indicios en los tenis, en las chamarras, en las gorras, en las maletas para buscar un familiar, me sentiría profundamente traicionado de una presidenta que me dice, nada más son fotos. No, no son fotos.
son personas que yo estoy buscando, son familiares que me han quitado la paz y el sueño durante muchos meses y años. La presidenta no trabaja para México, trabaja para cubrir la espalda al López Obrador y que no podamos llamar al juicio de la historia todas estas desapariciones como el saldo de la narcopolítica y los abrazos a los cárteles del López Obrador, que es lo que nos tiene con la amenaza mensual de los narcoaranceles por este tipo de cosas. La mayor pena que existe es la del secuestro, que es entre 80 y 120 años. Estamos equiparando esa pena, que es la máxima que hay en la legislación mexicana, para todos los políticos que tengan que ver con narcopolítica, ya sea para sabotear al gobierno, como una Fiscalía General de la República, una Fiscalía Estatal, una policía municipal, una policía estatal, un alcalde, como la alcaldesa de Chilpancingo o la de Acapulco, en los casos que te he puesto, pero también los que anden pactando con el narcotráfico en las elecciones. Por eso en la discusión de la soberanía nacional nosotros planteamos una reserva de que se considerara que pactar electoralmente con los cárteles era algo que violentaba nuestra soberanía, y Morena la votó en contra. También presentamos un par de iniciativas de los diputados de Saúl Telles y Tania Palacios Curi que combaten el reclutamiento de jóvenes, estos muchachos a los que están engañando con un empleo y los tratan de forzar a que se vuelvan sicarios, y creamos o proponemos la creación de una comisión permanente que investigue a los desaparecidos, como las que ha habido anteriormente en el caso de Ayotzinapa, que se creó en la legislatura 63, pero el fenómeno es tan grande, o sea, cuando son más los desaparecidos que los homicidios en un año en tu país, lo que tienes que hacer es entender que no es un fenómeno de la Comisión de Justicia, que es un fenómeno criminógeno y social mucho más grande que merece una atención especial. El PAN está proponiendo una comisión especial para investigar qué se dejó de hacer en el caso de Jalisco y el rancho de Izaguirre, pero una comisión permanente que planteó también la diputada Paulina Rubio para investigar todos los desaparecidos que hay en el pasado y los que se vayan generando. Los mexicanos necesitan a alguien que dé seguimiento a sus casos. Una comisión podría ser una gran opción para que estos colectivos tuvieran aliados en el Congreso, que le exigiera a las comisiones de búsqueda, estatales y nacional, y a las fiscalías, que actuaran con prontitud, que no tengamos que esperar que pasen años como en el rancho Izaguirre, años de actividad, hasta que alguien logra desenmascarar las componendas de algún político con un cártel en un estado. Y yo estoy convencido que el peor cáncer que tiene el país hoy día no es la corrupción, es la narcopolítica. Y Andrés Manuel nos dejó el sistema político y la democracia mexicana en metástasis, porque ese cáncer de sus abrazos al narco y de su narcopolítica se desbordó. Y el problema es que culturalmente ya lo tienen enraizado todos los de Morena en las venas. Así hacen campaña, solo saben hacer campaña de la mano del narco. Por eso tenemos que tener una quimioterapia profunda, tenemos que combatir la narcopolítica y tenemos que unirnos todos, porque unidos sí le podemos ganar una elección a Morena y al narco. Pero si no estamos unidos, estamos compitiendo contra el gobierno, contra Morena y contra el narco. Esa es la alianza de la maldita de trilogía satánica, no la del PT y el Verde, sino es Morena, el narco y el gobierno en una elección de Estado. La gente sepa que los diputados federales del PAN estamos luchando por la justicia, por la verdad, y que no nos vamos a callar, que vamos a seguir exigiendo que los gobiernos de los estados y que los gobiernos de la República den resultados. No vamos a permitir que la propaganda política calle el clamor de justicia de tantas familias en México.